Bien, hoy vamos a ir con dos profecías que son de dos profetas. Estos son Ezequiel y Jeremías. La profecía de hoy irá sobre la restauración de Israel. Después de tanta destrucción, ahora viene la restauración. Estas dos profecías son de las más poderosas promesas de restauración que Dios hizo a su pueblo. Las dos fueron dadas en tiempos de exilio y desesperanza, cuando Israel y Judá parecía que habían sido borrados de la historia, ¿no? Pero Dios, fiel a su pacto, anunció no solamente una restauración nacional, sino también una restauración a nivel espiritual, un nuevo corazón, un nuevo pacto y una nueva relación con Él. Vamos a ver cómo esto va a ser un punto de inflexión. Creo que es el punto de inflexión de toda la Biblia, porque ya empieza a apuntar hacia Cristo, hacia el Mesías desde aquí, con el nuevo pacto que va a hacer, y ahora lo vamos a ver. En la primera profecía, que es la de Ezequiel, está en el capítulo 37, y es la de los huesos secos. Ezequiel, en este capítulo, nos cuenta una visión que él ve en la que un valle está lleno de huesos secos. Esta imagen del valle con los huesos secos representa a Israel muerto espiritualmente y sin esperanza. Y entonces, cuando Ezequiel ve esto, Dios le pregunta al profeta. En Ezequiel 3 estaría: ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta de Dios dice así. En el versículo 5 es cuando lo dice: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué quiere decir esto? Los huesos secos, como habíamos dicho, representan a la casa de Israel, lo cual en el versículo 11 especifica que representan a la casa de Israel. Como dice así: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Dios promete darles vida. Este es otro de los puntos, otro de los significados, ¿no? Dios promete que a esos huesos les va a dar vida. Como dice en el versículo 14, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y luego esta visión, al final de todo, culmina con la reunificación. Se vuelven a unir las tribus con el palo de Judá y el palo de Efraín. Y también con la promesa de un solo rey, que sería el siervo David. Esto lo vemos en el versículo 24. Y aquí, como vemos, con lo del siervo David, es una clara referencia a Jesucristo, que es lo que quería decir, ¿no? Ya nos está anticipando desde dónde la descendencia que va a llevar a cabo va a dar lugar a Cristo. Esta profecía tiene dos dimensiones. La primera es nacional, ¿no? Es el regreso físico de Israel a su tierra. Desde el retorno del exilio, desde la vuelta del exilio, desde cuando tuvieron que salir por la invasión. Pero luego, cuando volvieron, se cumplió plenamente en el futuro. Poco a poco pues, se fue reestructurando, ¿no? Y la otra es espiritual. La obra del Espíritu Santo que da nueva vida al pueblo de Dios a través del Mesías. Ese es el punto de inflexión del que hablaba antes. Y ahora vamos a ese punto que nos lo explica más Jeremías, en el capítulo 34, versículos de 31 al 34. Jeremías, que también vivía la misma época de Ezequiel, profetiza algo revolucionario. Esto es un nuevo pacto que Dios iba a hacer con la casa de Israel y la casa de Judá. Dice así en el versículo 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y aquí están las características del nuevo pacto. No va a ser igual que el antiguo pacto, que fue ya quebrantado en el Sinaí, como dice en el versículo 32. Sino que, como en el versículo 33 nos sigue contando, será escrito en el corazón, ya no solo en tablas de piedra como antes con Moisés.
Y además esa será una relación íntima con Dios. Como dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Además también perdonará de forma total los pecados. Como dice en versículo 34, perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. ¿Dónde se cumple este pacto plenamente? En Jesucristo, quien precisamente en la última cena dijo en Lucas 22:20, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Por medio de Cristo, Dios nos ofrecerá y nos ofrece restauración espiritual definitiva, no solo para Israel, sino para todos los que creen en Él. Como hemos visto, el Valle de los Huesos Rotos y el Nuevo Pacto son dos imágenes de esperanza divina. Dios ve lo que está muerto y dice, vivirás. Así fue como restauró a Israel. Así como restauró a Israel, también puede restaurar nuestras vidas en el día de hoy, nuestros hogares, nuestros corazones. Ezequiel no solamente vio huesos secos, sin movimiento. Pero Ezequiel vio solo huesos secos, sin vida, sin movimiento. Pero cuando habló la palabra de Dios y el Espíritu sopló, como dice la palabra, los huesos vivieron. Así también, cuando la palabra y el Espíritu obran en nosotros, lo que parecía muerto, la fe, el amor, la esperanza, cobra vida de nuevo. Lo que parece muerto lo vuelve le da la vuelta, Dios le da la vuelta y le da vida. Jeremías anunció un nuevo pacto, en el que no se trataba solamente de volver al pasado, sino de mejorarlo, de hacer algo mejor. Esto es una relación más profunda y personal con Dios. A través de Cristo íbamos y tenemos acceso directo al Padre. Y su ley además está escrita en nuestro corazón, ya no solo en papel, en tablas, sino que lo llevamos cada uno dentro de nosotros. Amén. La restauración de Israel y la promesa del nuevo pacto apuntan al mismo sitio, apuntan a Jesucristo. Él es el Rey del nuevo Israel, el que va a soplar vida sobre esos huesos secos y el que escribe su ley en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, como bien vemos en el capítulo 2 de Corintios, en el segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Oramos, Señor, y te damos gracias, porque tú eres el Dios que da vida, donde todo parece perdido. Así como soplaste sobre esos huesos secos y restauraste a tu pueblo, sopla también tu Espíritu sobre nosotros, Señor. Escribe tu ley en nuestros corazones, perdona nuestros pecados y haznos vivir en tu nuevo pacto, sellados con la sangre de Jesús, Señor. Señor, te pedimos que nos renueves, Señor, que restaures nuestras familias, que restaures la iglesia, restaura tu pueblo, Señor, te pedimos. En tu nombre, Señor, en nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a preparar y abrir nuestros corazones, por favor, para recibir la palabra. Bueno, y en esta mañana, continuando con algunos de los en esto que estamos compartiendo del apóstol San Juan, de la primera carta del apóstol San Juan, hoy toca, estuvimos hablando la semana pasada acerca del capítulo 3, y dentro del capítulo 3 recordábamos ese maravilloso regalo de la salvación y ese maravilloso regalo de tener al Espíritu Santo morando
en nuestros corazones, ¿no? El hecho de tener al Dios creador del universo, al Dios todopoderoso, al Dios a quien dice la palabra que los cielos mismos no lo pueden contener, morando en nuestros corazones, en nuestras vidas, pues es un regalo precioso que Dios nos ha dado, ¿no? Y esta maravillosa bendición, este maravilloso regalo, que no me canso de decirlo, de tener al Espíritu Santo morando en nuestro corazón, tiene un montón de implicaciones para nosotros como creyentes, ¿no? Y eso nos podríamos quedar horas y horas hablando de las implicaciones y sin ni siquiera necesidad de profundizar en ellas, solamente con mencionarlos, ¿no? Cómo el Espíritu Santo dentro de nosotros nos redarguye, nos da la alarma cuando tenemos algún problema, cuando tenemos tentaciones, cuando queremos desobedecer a Dios, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero estuvimos hablando en el capítulo 3 y Juan subrayaba también una de estas implicaciones súper maravillosas y súper importantes, que es conocer, tener la certeza, la plena certeza, la certidumbre de que Dios permanece con nosotros y nosotros permanecemos con Dios a través del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo que Él nos ha regalado, ¿no? Pero hermanos, hay algo que me gustaría puntualizar dentro de todo lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de uno de los en esto también, pero ya casi al final. Antes tenemos pues una introducción bastante larga, ¿no? Que quiero hacerlo como preámbulo. A propósito también de la bendición de tener al Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Sin el Espíritu Santo, queridos hermanos, sin el Espíritu Santo, este libro que nosotros tenemos aquí, que es la Biblia, no existiría. En Juan capítulo 14, versículo 26, Jesús les dice a sus discípulos, si queréis lo podéis buscar, pero le dice a sus discípulos que el Espíritu Santo que el Padre enviará en su nombre de Jesús, les iba a enseñar todas las cosas y les iba a recordar las palabras de Jesús. Este documento que nosotros tenemos aquí, esta palabra, este libro maravilloso que hoy tenemos en nuestro poder, no hubiese sido posible sin el Espíritu Santo, sin que el Espíritu Santo hubiese inspirado a hombres de Dios a escribir estas palabras, ¿no? Y a recordar las cosas que habían sido enseñadas por el mismo Jesús, ¿no? Y por medio de la fe, nosotros podemos entender, nosotros podemos percibir, ¿no?, que el Espíritu Santo guió a todas estas personas a escribir lo que Jesús dijo y quedó plasmado en este libro, y lo que Jesús hizo también, y que por medio de una mente natural, probablemente estas personas no hubiesen recordado las palabras que Jesús había dicho, ¿no? A mí me llama mucho la atención de que hay partes en el Evangelio, por ejemplo, en donde se narra a Jesús yéndose lejos de noche a orar él con el Padre. Y la oración está íntegra aquí en la palabra. Yo dudo mucho, francamente, que estuviese por ahí Juan o Pedro metido detrás de un arbusto escribiendo las palabras de Jesús. Mira, mientras ora Jesús, voy a escribir para escribirlo después en el Evangelio, para que la gente sepa. Todo eso fue obra del Espíritu Santo que se los reveló a los escritores, a los evangelistas, ¿no? Y sin el Espíritu Santo todas esas palabras, o muchas de ellas se hubiesen olvidado, o muchas de ellas se hubiesen distorsionado. Pero yo estoy seguro y tengo fe plena en que cada palabra, incluso las traducciones de las palabras, Dios ha guiado a las personas, a los traductores, para que la Biblia nosotros la hubiésemos podido recibir como el libro que nosotros hoy tenemos hoy en día, que son palabras o palabra inspirada de parte de Dios. Pero no solamente eso, hermano. El Espíritu Santo fue quien guió a los primeros creyentes a entender que ciertos libros o ciertas cartas que ellos recibían, imagínate en ese tiempo las iglesias, ¿no?, que eran grupitos de personas que se reunían en las casas, de repente, de buenas a primeras, recibían una carta, ¿no? Y el pastor o el encargado decía, ¿y esta carta qué es? No, esta carta te la manda Pablo. No puede ser posible que esta es la carta de la que todo el mundo está hablando.
Sí, esta carta la escribió Pablo para esta iglesia, pero es una bendición que nosotros las podamos tener aquí. Y llegaba el pastor o el encargado o el anciano, abría la carta, la leía y todos los hermanos, por medio del Espíritu Santo, sentían esa convicción interna de que cada palabra que se estaba leyendo en esa carta venía inspirada de parte de Dios. Y es así, cuando terminaban de leer la carta, ellos decían, esta es una carta que viene directamente del corazón de Dios, de nuestro Señor, y la guardaban como oro en paño. Y poco a poco, pues todas esas cartas fueron llegando hasta nosotros. Y ha sido el Espíritu Santo hasta el día de hoy, que cuando nosotros abrimos esta Biblia y le decimos, Señor, habla nuestro corazón, nosotros entendemos que cada palabra que está escrita allí ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que ha hecho esta obra maravillosa. Hermanos, tenemos que ser claros que no tenemos este libro porque unos hombres en el pasado, a pesar de tener otros libros, porque habían otras cartas, habían otros evangelios, que hoy llamamos evangelios apócrifos, habían infinidad de cristianos que escribían también y que habían conocido a Jesús y probablemente escribieron cosas de las que Jesús hizo, pero esas cartas, el Espíritu Santo, por la razón que sea, no quiso que pasaran a formar parte del canon de nuestras escrituras, porque no habían sido completamente inspiradas, hay muchas razones. Pero nosotros no tenemos este libro, hermanos, porque unas personas en el pasado hayan decidido, bueno, a mí me parece que este libro está muy bien, porque habla de esto, y este libro también está bien porque lo escribió Juan y tal, entonces Juan era discípulo de Jesús y tal. Y estas personas no cogieron estos libros y los pusieron allí por mérito de ellos, porque eran muy inteligentes o por su capacidad de análisis. Hermanos, nosotros tenemos este libro aquí maravilloso porque es un regalo divino, porque es un regalo de parte de Dios. El Señor, Dios Todopoderoso, movió todos los hilos para que nosotros hasta el día de hoy pudiésemos tener su voluntad y lo que para Él es agradable en forma de una palabra escrita, ¿no? Y clave de ello es el Espíritu Santo morando en la vida del creyente, para que hoy la humanidad pueda tener este regalo maravilloso que son las Sagradas Escrituras. Por alguna razón, hay católicos romanos de la Iglesia Católica Romana que tristemente y equivocadamente, tengo que decirlo, se jactan, ¿no?, al referirse a los protestantes, a la Iglesia evangélica, a la Iglesia protestante, diciendo que gracias al catolicismo romano, gracias a ellos y a los papas y a los cardenales y a los obispos, es que nosotros tenemos la Biblia, ¿no? Y dicen, pues vosotros que habéis salido de la Iglesia Católica Romana, tienen que darle gracias a la verdadera Iglesia fundada por Jesucristo, que somos los que hemos recolectado los libros y hemos dicho cuál va primero, cuál va después. Hemos puesto el Génesis, el Apocalipsis y gracias a un papa, el Papa Dámaso no sé qué, que las recolectó y que las puso aquí. Aparte, hermanos, que es algo históricamente equivocado. Si algún día el Señor nos da la vida y puedo hacer un estudio acerca de cómo llegó el canon de las Escrituras a nuestras manos y todas las cosas que han pasado, pues sería maravilloso también hacerlo, ¿no? Sino que no solamente esto es equivocado, sino que está tan fuera de lugar y tan desilvanado y es un despropósito tan grande que es como, yo me lo imagino que es como si en el siglo I, imagínate que estuviésemos hablando, por ejemplo, con la Virgen María y la Virgen María llegara y nos dijera, ¿sabes qué? Si no fuera por mí, Jesucristo no hubiese nacido. Si no fuese por mí, Jesucristo no hubiese ido a la cruz porque yo fui que lo parí. Y pues la obra de Dios nunca se hubiese realizado. Y eso es algo completamente fuera de lugar. No me imagino nunca a la Virgen María diciendo estas palabras. Hermanos, sé que puede sonar raro, pero si no hubiese sido María, hubiese sido Juana. Y si no hubiese sido Juana, hubiese sido Petronila. Y si no Verónica, y si no Jessica, o la que sea. Pero la obra del Señor se iba a hacer, porque a pesar de sus instrumentos, su voluntad es mucho más grande. Gracias al Señor, porque encontró a un vaso frágil como fue María, y ella reconoció y dijo, gracias Señor, porque has visto la bajeza de tu sierva, y aún así me has dado esa bendición de poder portar
portar en mi vientre al Hijo de Dios. Gracias por personas como ella, maravillosas, que pudieron prestar su vida como instrumentos al Señor, pero nunca me hubiese imaginado yo a María diciendo, gracias a mí, es que tú eres salvo ahora, gracias a mí, ¿no? O José, imagínate a José, el esposo de María, diciendo, gracias a mí que yo cuidé a Jesús. Mira, cuando Herodes lo quería matar a los niños, ¿se acuerdan? ¿Quién se llevó a Jesús para Egipto? Lo llevé yo, chiquitito, lo puse en una cunita, me lo monté en un burrito con María y me fui con ella para Egipto. Y gracias a mí Jesús sobrevivió y gracias a mí Jesús pudo morir en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad. Imagínate a José diciendo semejante despropósito, ¿no? Otro dicho católico romano, hoy nos vamos a meter un poquito con nuestros queridos católicos romanos, acerca de las escrituras, que a mí me produce risa, pero una risa bastante condescendiente, ¿no? Es cuando ellos dicen que gracias a la Iglesia Católica Romana nosotros tenemos la Biblia. Y yo he escuchado una frase recurrente y la he leído muchas veces y me la han dicho incluso, que la Biblia no cayó del cielo. Ellos nos dicen a nosotros, ¿tú crees que la Biblia cayó del cielo? No, claro, para ellos es una manera de decir, es una frase un poquito como para ridiculizar o para caricaturizar un poco la fe protestante, diciendo, tú tienes la Biblia gracias a la Iglesia Católica Romana. La Biblia no cayó del cielo, ¿no? Muchas veces esto me lo han dicho, ¿no? Fue un grupo de creyentes que recolectó los libros, que los pusieron en orden, que los imprimieron y eventualmente pues les pusieron los capítulos, los versículos, un índice al principio, unos mapitas ahí al final, ¿no? Y yo no puedo evitar pensar, queridos hermanos, que aunque la frase la Biblia no cayó del cielo, vuelvo y repito, es como una caricatura, que yo no sé si las has escuchado esta frase, a mí me la han dicho, ¿no? que el católico romano hace intentando ridiculizar un poco la fe del protestante, ya que nosotros decimos, no fue por la Iglesia Católica Romana que tenemos la Biblia entre nosotros, es por un regalo de parte de Dios. Y yo no puedo evitar pensar, hermanos, que aunque el católico dice la Biblia no cayó del cielo a manera de un poco de caricatura, de ridiculizar, la Biblia para mí sí cayó del cielo. Y si a mí me lo dice un católico, yo digo, sí, la Biblia cayó del cielo. La semana pasada, queridos hermanos, vimos cómo Jesús confrontaba a la gente, que la gente le estaba pidiendo señales. Los que estuvieron la semana pasada estuvimos hablando una parte acerca de Juan capítulo 6, cuando la gente vino y le dijo a Jesús, ¿cuál es la señal que tú nos das? Antes, en el pasado, nuestros antepasados tuvieron una señal del cielo. ¿Se acuerdan cuando iban de Egipto a la tierra prometida? Los hebreos necesitaban comer y Dios les mandó el maná, el pan del cielo. Y los que estaban allí, los religiosos y los curiosos, le decían, Jesús, esa fue la señal que nos envió Dios. Dios nos envió pan del cielo. ¿Qué señales haces tú? Y allí es cuando Jesús les dice, no, ese pan no lo envió Moisés, ese pan lo envió mi Padre Celestial para que el pueblo sobreviviera y comiera. Pero hubo un problema. Eso era pan que aprovechaba su cuerpo. Ellos se los comieron y después murieron. Ellos todos murieron en el desierto. Los que comieron maná, todos murieron en el desierto. Lo que llegó fue una generación posterior a ellos. Y Jesús enseguida les dice, a propósito de eso, ¿vosotros os acordáis del pan? Bueno, el pan que baja del cielo, el pan verdadero que el Señor ha enviado del cielo, soy yo. Y el que come mi carne y el que come de este pan es el que va a tener vida eterna, a diferencia del otro pan, del maná, ¿no? Y eso es lo que veíamos la semana pasada, donde decía que él era el pan de vida que había bajado del cielo. Y también repasamos brevemente que la gente dijo, ¿cómo va a ser este que descendió del cielo? ¿Cómo es posible que está diciendo que él bajó del cielo si nosotros lo conocemos a él?
Si lo vimos pequeñito, lo vimos la semana pasada, ¿no? Lo vimos llevando la mochila cuando iba para el colegio. Lo vimos ahí jugando fútbol con los amiguitos después. Conocemos al papá. El papá me hizo la mesa del comedor, que es carpintero. Conocemos a su madre. ¿Cómo es posible que el hombre esté diciendo que él bajó del cielo? ¿Por qué? Porque habían intentado interpretar literalmente las palabras de Jesús, que dijo que él había descendido del cielo. Hermanos, Jesús se refería a que él mismo provenía de parte de Dios, provenía de Dios, que había sido directamente enviado por el Padre para una misión específica. Eso es a lo que se refería Jesús cuando dijo que había bajado del cielo, ¿no? Lo de nacer como un bebé en el pesebre, lo de haber tenido que crecer, lo de haber tenido que estudiar, lo de haber tenido que aprender eventualmente el oficio del Padre ahí, cogerle los clavitos, ayudar a lijar la mesita y tal. Todo eso, hermano, todo eso fue algo meramente protocolar que él tuvo que hacer en su vida natural, en su vida de hombre. La verdadera razón por la cual Jesús estaba allí en ese momento era porque había sido enviado por el Padre. Era porque había sido enviado por Dios para una misión muy específica. Con la Escritura, con la Biblia, pasa exactamente lo mismo, hermano. Sí, hubo gente que la escribió. Sí, hubo gente que la tradujo, hubo gente que la imprimió, que recolectó los libros, que los puso todo junto, pero todo, absolutamente todo forma parte de un protocolo. Todo es anecdótico. La verdadera razón por la cual nosotros tenemos este libro es porque el Padre envió estas palabras del cielo y lo tenemos. Por eso digo yo, la Biblia sí que nos cayó del cielo, ha sido una revelación directamente de parte de Dios, como un regalo para la humanidad. No cayó así el libro, pum, y nos cayó en la cabeza. No. De la misma manera que Jesús lo dijo metafóricamente, que él había bajado del cielo, esta revelación bajó directamente del cielo y el Señor permitió, movió los hilos, de la misma manera que fue él el que movió los hilos para darle el sueño a José, para que se llevara a Jesús, para que Jesús no fuese muerto a manos de Herodes, sino que fuese sacrificado en la cruz del Calvario, como era el propósito original. De la misma manera, el Señor Jesús, Dios Todopoderoso, movió los hilos para que pudiésemos tener nosotros hoy en día su maravillosa palabra. Querido amigo católico, si alguna vez me escuchas, si escuchas este mensaje, pues déjame decirte que sí, la Biblia sí cayó del cielo, ¿no? En el siguiente versículo que vamos a leer, lo escribe el apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto, a los hermanos de Corinto, y nos sirve como recordatorio, le sirve como recordatorio al católico romano, y nos sirve a nosotros como recordatorio de las cosas que Dios nos da. Primera a los Corintios capítulo 4, versículo 7. Primera a los Corintios 4, 7. Yo voy a leer una versión que es la traducción en el lenguaje actual, que es una paráfrasis. Una paráfrasis es la Biblia escrita con palabras sencillas, no tanto buscando que las palabras estén ajustadas al griego, sino dicho de una manera un poquito más cercana, un poquito más sencilla. Primera a los Corintios 4:7. No hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Eso es para todos nosotros. Aquí no hay nadie más importante que nadie. Aquí no hay ninguna iglesia súper escogida, ni ningún fabuloso. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todo lo que tienen, dice la Escritura, lo han recibido de Dios. Todo, esta palabra preciosa que tenemos, los dones que Dios nos ha dado, la vida que nos ha dado Dios, la salvación, el perdón, todo lo hemos recibido de parte de Dios. Lo que hemos comido ayer, lo que vamos a comer hoy, el aire que respiramos, todo lo hemos recibido de parte de Dios. Y todo, dice esta versión, se lo deben a Él. ¿Por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? Es gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros en el día de hoy, que un nuevo creyente, que una persona que no conocía a Cristo, llega a los pies de Cristo, se entrega al Señor, recibe el regalo del Espíritu Santo y de buenas a primera coge este libro
y lo abre. Y es gracias al Espíritu Santo que cada palabra que esta persona lee, aunque sea nuevo en el Evangelio, aunque tenga 2, 3 días, Dios a través del Espíritu Santo no solamente le habla, sino que habla a su espíritu diciéndole: estas palabras que tú has acabado de leer han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Y él tiene al Espíritu Santo en su corazón y se da cuenta de ello. Las entiende en su corazón como inspiradas de parte de Dios. En el tiempo, hermanos, que el apóstol Pablo escribió la primera carta que hemos estado leyendo en el tiempo que Juan escribió su primera carta, había muchos profetas, hubo muchas profetas que hablaban de parte de Dios. No solamente hablaban de parte de Dios, algunos hablaban de parte de sus dioses, de sus religiones, pero había muchos que se levantaban y decían: esta es palabra de Dios, y hablaban palabra de Dios, pero no necesariamente decían cosas que estaban ceñidas a la ortodoxia, a la sana doctrina o al evangelio de Cristo. Vamos a ver brevemente en Primera de Juan capítulo 2, un poquito antes de donde vamos a leer o donde vamos a encontrar nuestro primer en esto. Primera de Juan capítulo 2, versículos 26 y 27. Esto es lo que le está diciendo el apóstol Juan a la gente a quien le escribe, a los cristianos, porque recordemos que le estaba escribiendo a creyentes. Versículo 26 del capítulo 2 de Primera de Juan. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Y ojo con esta parte que pone aquí. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Esto lo dice la palabra. Y Juan se lo decía, inspirado por el Espíritu Santo a estos creyentes, le decían: vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma del Espíritu Santo que tenemos en nosotros os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en él. Yo quiero que, entre paréntesis, hagamos un ejercicio de recordar todo el énfasis que Dios está poniendo en esto que hemos estudiado acerca de la permanencia en él, de ser constante, de ser permanentes, ¿no? Y a través de estos 2 versículos, queridos hermanos, podemos ver que había enseñanzas falsas que estaban en ese tiempo circulando, pululando por allí, dentro de la iglesia, en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III. Y en el versículo 26 se nos dice claramente que hay creyentes que formaban parte de la iglesia que llegaban a ser engañados por estas enseñanzas, que se levantaba uno, decía alguna locura que sonaba bonito, porque hablaba bien, porque le gustaba pues el mensaje, y eran engañados, ¿no? Y lo dice el versículo 26, pero también se nos recuerda a partir del versículo 27 que esa unción, ese Espíritu Santo que nos unge, que está dentro de nosotros, que permanece en nosotros, esta unción hace que no tengamos necesidad de que nadie nos enseñe nada. Yo quiero subrayar esto porque para mí es súper importante. No tenemos, ni tú ni yo, necesidad de que nadie nos enseñe nada. Y vamos a explicar un poquito qué es lo que significa todo esto, ¿no? Pero no tenemos necesidad, porque la unción misma, según dice el versículo 27, nos enseña todas las cosas. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Cuando la Biblia habla de unción, pues obviamente habla pues de esa referencia de la llenura que proviene del Espíritu Santo. Vale, bien. Eso quiere decir, hermanos, que no necesitamos nosotros como iglesia ni pastores, ni maestros que nos enseñen las Escrituras, ¿no? Hay personas que son nuevas en el Evangelio y dependiendo de la madurez que tenga, no son capaces de entender muchas cosas de la Biblia a la primera. Eso nosotros lo sabemos porque hemos pasado por allí. E inclusive hoy en día, por más tiempo que tengamos en el Evangelio, abrimos la Biblia y hay cosas que no lo vamos a entender, que necesitamos ayuda para poderlas entender.
Y no, la Biblia no dice eso. Necesitamos, como iglesia que somos, maestros, pastores que nos ayuden. Yo lo necesito. Yo cuando estoy leyendo la Biblia y algo no lo entiendo, tengo que irme a maestros, tengo que irme a autores, a personas que son más, que han investigado más que yo, que conocen el griego, que conocen el hebreo, que saben todo ese tipo de cosas, ¿no? Y que me ayudan a mí a entender muchas cosas de las Escrituras. Pero si nosotros vemos todo lo que está diciendo Juan allí, si nosotros leemos a partir del capítulo 18, nos vamos a dar cuenta del contexto de lo que está hablando Juan ahí. Juan les habla a los creyentes, y esto es muy importante, hermanos, que ya habían escuchado el Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que conocían el Evangelio, que tenían una base doctrinal sólida, que sabían de qué iba el Evangelio de Jesús. Y hace un énfasis, esto es a partir del versículo 18, hace un énfasis en un punto en particular de la doctrina, que es en Jesús como Hijo de Dios. Él está diciendo, Juan está diciendo a partir del versículo 18 que, ojo, vosotros ya conocéis la doctrina. Y habla acerca de Jesús como Hijo de Dios, porque habían personas que decían que Jesús no era el Hijo de Dios. Hace énfasis en ese punto. Hermanos, pero nosotros, vuelvo y repito, como iglesia, como cuerpo, como comunidad que se reúne en el nombre de Jesús, necesitamos de figuras que nos instruyan, que nos enseñen el contexto de las cosas en una iglesia, ¿no? Y nosotros, que tenemos la unción del Santo, cuando escuchamos la palabra del predicador, del maestro, cuando leemos tal vez el libro, ¿no? O cuando un líder enseña conforme a la palabra de Dios, en el corazón del creyente, que eso debería ocurrir en tu corazón y debería ocurrir en mi corazón, en el corazón del creyente, cuando escucha esas palabras, siente dentro de la persona confirmación y reafirmación por parte del Espíritu Santo de que eso que se está hablando está alineado a la ortodoxia, alineado conforme a las Escrituras. Esto es importante, hermanos, porque la mayoría de las sectas cristianas, o mejor dicho, de algunos grupos que surgen basados en algún elemento propio del cristianismo, han surgido gracias a alguna enseñanza torcida de algún maestro. Un hombre que soñó algo y dijo, mira, todo lo que yo había creído hasta el momento estaba mal. Todo lo que ha creído la iglesia en todo este tiempo, pues estaba mal. Dios me ha dado este sueño de revelación y todo el mundo está mal, menos yo. Y ahí es donde surgen las nuevas sectas, las cosas raras. Muy probablemente esta persona no ha tenido una buena base doctrinal y se dejaron engañar por personas que estaban predicando un evangelio torcido. Hermanos, cuando no estamos viviendo nosotros como creyentes en una vida alineada con el Creador, cuando no obedecemos sus mandamientos, lo hemos leído hasta la saciedad, para poder permanecer en Él y para que Dios permanezca en nosotros, la clave es obedecer sus mandamientos, sus preceptos, vivir conforme a su voluntad. Viene uno, nos dice 4 cosas y nosotros decimos, wow, todo este tiempo pensando que yo estaba en lo correcto, y resulta que no, que esta persona me viene y me dice esto y como que tiene razón, ¿no? Por aquí no es la cosa es como dice él, ¿no? Y como no estaba en comunión con Cristo y no tenía sus oídos espirituales despiertos a lo que el Espíritu Santo le decía, ¿no? Le hizo caso a ese falso profeta. Y es aquí donde nos vamos a ir a primera de Juan, capítulo 4, un poquito más adelante, versículos del 1 al 3. Y es aquí donde llega Juan y les dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y aquí tenemos al en esto, en el versículo 2. En esto, entoutó, todo lo que hemos estudiado hasta el momento, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa
que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vamos a explicar un poquito qué quiso decir Juan con todas estas palabras, ¿no? En primer lugar, cuando Juan dice que no creáis a todo espíritu, sino que probemos los espíritus, si son de Dios, la palabra espíritu que sale allí, en primer lugar, no se refiere al Espíritu Santo, obviamente. Es una palabra que está escrita allí en minúscula y se refiere pues a otro espíritu. No necesariamente está hablando de unos espíritus demoníacos, de unos espíritus satánicos, de unos demonios o de este tipo de cosas, ¿no? Está hablando acerca de la motivación, de lo que está detrás de las palabras que está hablando ese profeta. Cuando dice, probad los espíritus, lo que quiere decir en otras palabras sencillas es, entiende quién está inspirando a esa persona que te está dando ese mensaje. Probad los espíritus, tiene que pasar por una prueba, tiene que pasar por un checklist. Vamos a ver, esto tiene esto, check, este tiene esto, falló, ojo, atención con lo que está diciendo este hombre. Probad los espíritus. Vuelvo y repito, no quiere decir que prueben al demonio. O que si se aparece un demonio, el Espíritu Santo de Jesús vino en carne. No se refiere a eso. Se refiere a que probemos la intención y probemos que lo que está diciendo ese profeta, esa persona que está hablando el mensaje de Dios, viene inspirado o está en consonancia, en concordancia y alineado con la doctrina, con el Evangelio y con la palabra del Señor. Lo que lleva a ese supuesto profeta a dar un mensaje, lo que está detrás de ese profeta, ¿no? Si se corresponde con la doctrina enseñada con el Señor Jesucristo, ¿no? ¿Y por qué sabemos esto? Porque la Biblia dice al final del versículo, porque muchos profetas han salido por el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos profetas que están hablando en nombre de Dios y que están diciendo cosas que no están alineadas con el Evangelio. ¡Ojo! Estas cosas nosotros, Juan le decía a los cristianos, probadlas. Nosotros también tenemos la responsabilidad de probar todas y cada una de las cosas que nosotros escuchamos, todos y cada uno de los profetas que nosotros escuchamos, tenemos la responsabilidad de probarlos, de pasarlo por el checklist para ver si lo que está detrás de esas palabras son palabras inspiradas por Dios. Recordemos que cuando la Biblia aquí habla de profetas, no nos referimos a ese ser místico tipo Nostradamus, porque a veces pensamos que los profetas son eso, ¿no? Los Nostradamus, los que predicen el futuro, unos bichos raros ahí con barba y con el pelo largo que viven por allí en una cabaña solo, que Dios les muestra todas las cosas. Va a caer un meteorito en el año 2028. No, en realidad eso forma parte de las profecías. Cuando Dios habla algo que va a ocurrir en el futuro, pues se lo puede mostrar pues a alguna persona, por supuesto que sí, pero un profeta, profetizar, se refiere a hablar la palabra de Dios, ya sea una verdad doctrinal, ya sea una palabra de exhortación para la iglesia, ya sea una reprensión o una corrección, una palabra de dirección, qué hacer, qué decisión tomar, a dónde ir. Un profeta es aquel que habla la palabra de Dios, y eso lo tenemos que tener súper claro, que dice el mensaje de parte de Dios. En ese tiempo, en el tiempo que Juan está escribiendo esto, tenemos que ubicarnos un poquito allí. Ellos no tenían redes sociales, no tenían televisión, no tenían noticias, no tenían YouTube, no tenían Instagram, no tenían Facebook, ese tipo de cosas, ¿no? Ni tampoco tenían, obviamente, pues las Sagradas Escrituras, gracias al Papa Dámaso Este, ¿no? Porque no tenían, todavía no se había constituido el canon de las Escrituras. Y con relativa frecuencia se levantaban profetas, se levantaban hombres que decían profetizar de parte de Dios. Bueno, personas que tenían carisma al hablar, personas que tenían facilidad de palabra, que eran buenos oradores, que tenían discípulos, que tenían seguidores, que eran reconocidos dentro de su círculo, que eran sofistas, que tenían gran poder de convencimiento, gran poder de persuasión. Y su mensaje
parecía tener sentido, o mejor aún, o peor aún, su mensaje era atractivo a la gente. Que te digan, sígueme a mí y vas a ser millonario, o sígame a mí y vas a tener tantas cosas, o vas a ser sanado, pero sígueme a mí primero en vez de a Cristo. Todas esas cosas les llamaban la atención a la gente, y es allí cuando se levanta el apóstol San Juan, inspirado por el Espíritu Santo, y les dice, no se dejen llevar por la primera cosa que escuchen de los profetas, porque hay muchos por allí hablando en nombre de Dios. Probad los espíritus si son de Dios. Y no me voy a cansar, hermanos, de hacer énfasis en esto. Prueben qué hay detrás de esas palabras de la persona que está hablando un supuesto mensaje de parte de Dios. A veces incluso la motivación de la persona puede ser buena, puede ser una persona de buen corazón que cree que está diciendo algo de parte de Dios, ¿no? Pero puede llevar implícito un mensaje que está equivocado, que se separa de la ortodoxia, que se separa de la sana doctrina o del evangelio, que puede tener apariencia de piedad, que puede ser muy bonito, pero negar o contradecir alguna verdad bíblica, alguna verdad de lo enseñado por el Señor Jesucristo. Conoced, allí en el versículo 2 dice, en esto conoced al Espíritu de Dios. Y aquí hemos llegado por fin al en esto. En esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Se cree que existió una persona que se llamó Cerinto. Cerinto era el líder de una secta muy parecida al gnosticismo. Y se cree también era contemporáneo del apóstol Juan, que enseñaba durante esa época. Y se cree también que él fue uno de los precursores de la doctrina llamada docetismo. Del docetismo hemos hablado anteriormente en esta iglesia. Para los que no se recuerdan, docetismo era esa herejía, hoy en día es herejía, que decía o que predicaba que Jesús no había venido en carne, que era como un fantasma, ¿no? Que tomaba la apariencia de hombre de vez en cuando, y cuando lo veían parecía un hombre, pero que en realidad era un espíritu que venía y tomaba como forma de hombre. No sé, aparecía a las 8 de la mañana y se iba a las 5 de la tarde porque trabajaba 8 horas a diaria, ¿no? Entonces regresaba allí al Padre, y desaparecía por 3 meses y después volvía a aparecer, ¿no? Y hacía como que comía, pero que no comía porque no era hombre, y que hacía como que dormía, pero que no dormía porque no era hombre, porque tenía solamente apariencia. Docetismo se llama esa doctrina. A partir de los primeros siglos de la iglesia, eso ya fue considerado una herejía. Y no voy a profundizar en esto porque no es el punto del mensaje. Pero había profetas que hablaban de parte de Dios que decían esto, ¿no? Entonces, Juan es donde sale aquí y dice, ojo con esto que se está predicando, ojo con estos profetas que están diciendo esto, ¿no? Y en nuestra versión Reina Valera, los que tengan la versión Reina Valera, dice textualmente, en esto conoced el Espíritu de Dios. El conoced, el verbo está en imperativo, pero en realidad es un verbo que está en un presente indicativo activo. Ya lo voy a explicar un poquito, ¿no? Aquí no está hablando de conocer al Espíritu Santo, aunque pareciera, porque dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. No está hablando acerca de conocer al Espíritu Santo. Lo que está diciendo es, ojo, conocer al Espíritu. Si lo ponemos en contexto, se refiere a conocer el Espíritu que inspira al profeta a dar ese mensaje. Si sus palabras vienen respaldadas por el Espíritu Santo. En el caso del versículo 3, plantea el punto doctrinal del docetismo, algo fundamental para el cristiano. Nosotros no podemos darnos el lujo de decir si puede ser que Jesús no haya venido en carne, que no haya nacido, que no haya sido amamantado por María, que hubiese sido un fantasma que a veces aparecía o no, porque es muy raro. No.
la Biblia nos dice que Jesús durmió, que Jesús comió, que Jesús fue un hombre, que Jesús sufrió, y es una verdad fundamental para nosotros, el cristiano, saber que Jesús fue verdadero hombre y verdadero Dios, y que compartía esas dos naturalezas, que tenía en sí esas dos naturalezas. Entonces Juan está diciendo, ojo, esto es una doctrina que está equivocada. En la versión Reina Valera, vuelvo y repito, está en imperativo, conoced, pero realmente no está bien traducido. Está mejor traducido en la Biblia de las Américas, si no recuerdo mal. En realidad es un presente indicativo activo. Es como decir, en esto conocéis, lo da como por sentado. No, en esto se conoce que éste está hablando por el Espíritu de Dios. Cuando la persona diga que Jesús vino en carne como un ser humano, esto es de Dios, esto está alineado con la ortodoxia, esto está alineado con el Evangelio, con lo que el Señor Jesús fue. Pero el que dice que no vino en carne, eso no está alineado con la ortodoxia, esto es una enseñanza falsa. Hermanos, todo esto que he dicho hoy, que yo sé que fue un poquito espeso, y no sé, espero que no haya sido aburrido, que haya sido interesante, pero todo esto que he dicho hoy es importante para nuestra vida como creyentes, porque hoy en día estamos bombardeados por un montón de doctrinas. Si eres asiduo a las redes sociales, a los canales de YouTube, de Facebook, de Instagram, ¿cuál otro hay? TikTok, también en TikTok también sale Snapchat, no me acordaba de ese. Hay miles de predicadores, miles de personas que salen allí que no sabemos si son pastores, muchos de ellos, si son evangelistas, pero bueno, salen allí y hablan de parte de Dios y dan sus opiniones y dicen esto y dicen aquello y dicen lo otro. Aquí viene una hermana que me decía, yo siempre escucho a este. Entonces un día me acordé y lo busqué en YouTube y resulta que el hombre es un adventista, ¿no? Se la pasa hablando acerca del sábado y tal, hay varias líneas adventistas, hay algunas que están muy cerca de la ortodoxia, hay otras que están muy alejadas de la sana doctrina. Y este hombre pues era adventista, ¿no? Y yo se lo tuve que decir a la hermana, ojo con las enseñanzas de este señor, de este pastor, porque, ojo, es adventista, ¿no? Y esto pues a veces adoran más a su profeta, Elena White, que al mismo Señor Jesucristo. Y el tema es que nosotros tenemos que ser responsables como creyentes. No estoy diciendo que no escuchemos a los predicadores. Hay personas maravillosas que salen en YouTube, en TikTok y en todos estos que hablan la palabra del Señor. Pero nuestra responsabilidad es probar los espíritus. Esto que está diciendo este hombre en el TikTok, en el YouTube, en el Instagram, donde sea, ¿está alineado con la palabra del Señor? Lo que yo me estoy tragando aquí, ¿es bíblico? Lo que yo estoy asumiendo que esta persona está diciendo allí en el internet, en el vídeo, en el Facebook, ¿es sana doctrina? ¿El Espíritu es el que ha inspirado lo que está diciendo esta persona? En primer lugar, hermanos, y esto a manera de resumen, ¿qué hay que tener para poder hacer el checklist? En primer lugar, hay que tener una base doctrinal sólida. Sin una base doctrinal sólida, somos muy susceptibles a que cualquier cosa que nos enseñen, cualquier cosa que veamos en las redes sociales, en internet, en YouTube, nos envuelvan y digamos, como que lo que predica el pastor, a mí me tenéis que escuchar y tenéis que probar por el Espíritu lo que yo estoy diciendo, por la palabra. Cuando escuchéis algo que yo digo, que os chirríe en el Espíritu, o que diga, esto que está diciendo Rocco igual no va en consonancia con la palabra, después de la reunión me lo decís, lo discutimos y lo miramos y lo oramos y lo investigamos, porque anhelamos vivir, movernos en la verdad. Yo también, y en algún momento, Dios no lo quiera, me puedo equivocar, se me va la lengua, digo una tontada, digo una locura. Tenemos que tener al Espíritu Santo despierto dentro de nosotros,
que es el que nos dice, ojo, ojo, cuidado, que suena la alarma. Lo primero del checklist, hermanos, tener una base doctrinal sólida. Si tenemos una base doctrinal pobre, en cualquier persona que nos diga una cosa rara y que suene bonito o que tenga poder de persuasión, nos vamos a ir por allí. En segundo lugar, hermanos, importante, nuestra comunión con Dios. Eso es importantísimo. Lo hemos visto hasta ahora. La comunión con Dios viene garantizado cuando obedecemos sus preceptos. ¿Se acuerdan? Así es como Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él cuando obedecemos sus mandamientos. Lo vimos en uno de los enestos y está en el YouTube. Mírenlo y lo probáis también por la palabra. Eso es en segundo lugar, la comunión con Dios. Y en tercer lugar, hermanos, el Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos guía a toda verdad, que nos recuerda las palabras de Jesús, que nos recuerda lo que Jesús nos ha dicho. Esto quiere decir que da testimonio a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestro ser interior, que las palabras que estamos escuchando vienen en consonancia con la palabra del Señor y con lo que Jesús y con lo que Dios ha dicho. Todas estas cosas trabajan juntas de la mano. Cuando hay desequilibrio en alguna de ellas, cuando tenemos algún problema tal vez moral en nuestras vidas o cuando tenemos alguna situación que no está de acuerdo con la palabra del Señor, hay alguno de estos eslabones que está flaqueando. Y cuando esto flaquea, somos piezas susceptibles a que cualquier viento de doctrina, a que cualquier loco allí en internet o en un púlpito diga una cosa y nosotros nos vamos por allí. Todas estas cosas trabajan juntas. Si hay desequilibrio, podemos tener algún problema. Hermanos, seamos sabios y probemos todos los espíritus. Probemos todos los espíritus. Base doctrinal sólida, hermanos. Comunión con Dios y el Espíritu Santo despierto para escuchar lo que tiene para decirnos. Sí, este está hablando palabra del Señor. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y yo te quiero dar gracias, Dios maravilloso, por mis hermanos aquí en la iglesia, Señor, por mi vida.